te bendiga. Muy, pero muy buenos días. Vamos a habilitar el audio. Perfecto. Adelante, pastor. Les bendiga, hermana Denis, hermana Tami, que les bendiga y todos mis hermanos que están hoy conectados en el programa, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la bendición de poder tener un momento para estar en la presencia de Dios y también compartir la palabra del Señor. Bueno, hoy en día hay muchos pensamientos. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que nos dice el libro de Apocalipsis, allí el comienzo, porque hay muchos pensamientos hoy y me he dado cuenta que hay bastante confusión en muchos creyentes. Hay muchas formas de pensamiento hoy en día que uno escucha por internet. Muchos creyentes preguntan acerca de esto y algunos han llegado a veces a tener alguna confusión y dudas acerca de lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia más bien llama, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, las cosas que están por suceder. Y es bueno que nosotros estemos realmente afirmados en las cosas que Dios nos da a nosotros, una esperanza segura, una esperanza cierta, y que podamos afirmarnos en las cosas que dice la Escritura. Entonces, aunque sabemos que el creyente que está en Cristo Jesús, nacido nuevo, tiene su salvación asegurada y está esperando aquella esperanza gloriosa, la venida de Cristo. Lo más importante es que realmente nosotros estemos preparados y que estemos viviendo como Dios quiere para que seamos hallados dignos de irnos con el Señor cuando Él regrese. También es importante que nosotros sepamos realmente cuál es nuestra esperanza, las cosas que nos tocan a nosotros y las cosas por las cuales nosotros no pasaremos. Porque nosotros como iglesia de Cristo tenemos una gloriosa esperanza. Y Dios nos llamó a nosotros para que nosotros estemos preparados para un momento en que dice la Biblia que el día y la hora que nadie la conoce, nadie sabe, que será de repente cuando Cristo venga por la iglesia. Y saber que nosotros no somos llamados para, la Biblia dice que no somos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno que nosotros sepamos, mire, la Biblia cuando habla de la esperanza de la iglesia, la Biblia habla de la esperanza bienaventurada. Nosotros estamos esperando al que vendrá de las nubes para llevarnos a nosotros. Nosotros no estamos esperando el día de la ira. Nosotros no estamos esperando la manifestación del anticristo. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación. Nosotros estamos esperando que suene la final trompeta para irnos con Cristo a reinar con Él o estar con Él para siempre. Estamos esperando que el Señor llegue para irnos a las bodas del Cordero y sobre este mundo vendrá lo que la Biblia describe en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Biblia también, que nos hablan acerca de los juicios de Dios que vendrán. Entonces hay libros en la Biblia, por ejemplo, que muestran claramente su propósito al escribirse. Por ejemplo, Juan cuando escribe su evangelio, hay un texto por allá en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, él dice, hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas en este libro, es decir, en el evangelio de Juan. Dijo, pero estas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí está diciendo claramente para qué está escribiendo el Evangelio de Juan. Hay también otros libros que nos muestran claramente el propósito por el cual se están escribiendo. Por ejemplo, aquí también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, allí nos dice el propósito de escribirse este libro, el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, y nos dice aquí en el primer capítulo, el versículo primero, dice aquí la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí Juan nos está diciendo qué es el contenido del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que es una revelación que se dio allí, la cual escribió Juan en este libro para dar testimonio acerca de las cosas que van a suceder pronto y que el tiempo está cerca. Y que somos bienaventurados los que oímos y los que leemos y los que guardamos las cosas que están escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis, porque, y se las guardamos porque el tiempo está cerca. Y dice que se escriben aquí las cosas que deben suceder pronto. Entonces nos está llamando aquí a la necesidad de una preparación, porque las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis se escribieron alrededor del año, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, pero la Biblia nos dice que estas cosas deben suceder pronto. Bueno, hay de pronto una versión, o el sentido es que cuando comiencen a suceder, van a comenzar a desencadenarse una tras otra de una manera muy rápida. Van a suceder muy pronto. Entonces, dice el capítulo 1, versículo 19, aquí nos dice el cómo se divide el libro, y dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estos. En este texto nos está dando a nosotros de una manera muy clara que lo que Juan está escribiendo en el libro de Apocalipsis está dividido aquí en 3 partes. Y dice, primero escribe las cosas que has visto, luego dice las cosas que son, y luego dice las cosas que serán después de estos. Entonces entendemos claramente que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis tiene una división que el mismo libro está dando aquí, o que Dios por medio del ángel está dando aquí a Juan. Entonces dice aquí la palabra que lo que Juan escribió en este libro es primero las cosas que él vio. Lo que él vio está hablando del capítulo 1, es la visión acerca del Hijo del Hombre glorificado en medio de 7 candeleros de oro, él paseándose allí con 7 estrellas en su mano, la forma que él lo ve, cómo está el Señor glorificado, cómo él hace el aspecto de su rostro, en sus ojos, la espada que sale de su boca, la ropa que él está vistiendo, cómo son sus pies, cómo son sus cabellos. Es la visión que él tuvo acerca de Jesucristo glorificado. Esto es lo que está hablando aquí, las cosas que has visto. Cuando Juan oyó esa voz como de trompeta que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, dice aquí el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Habían muchas otras iglesias por esos alrededores, pero el Señor escogió 7 iglesias aquí. Y en el libro de Apocalipsis encontramos mucho el número 7. El número 7 es un número de plenitud, un número de perfección. Podemos decir que es el número de Dios, el número que pertenece a Dios, porque la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Aquí en el mismo libro habla de los 7 ojos que tiene el Cordero, habla de 7 cuernos que tiene el Cordero, habla de 7 candeleros que están representando a la iglesia. Entonces, el Señor escogió estas iglesias para enviarle este mensaje, para escribir este libro del Apocalipsis. Y luego entonces, aquí entonces en el capítulo 1 estamos viendo que las cosas que dice has visto se refieren a lo que está en el capítulo 1, que es la visión que Juan tuvo acerca de Jesucristo glorificado en medio de los 7 candeleros de oro. Luego dice aquí las cosas que son. Las cosas que son se está refiriendo a las cosas que
están pasando actualmente en el tiempo que estamos ahorita viviendo. Y se refieren a las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia de Cristo. Las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 2 y el capítulo 3 están mencionando cosas que están pasando a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia que pierde el primer amor, una iglesia que trabaja pero que ha perdido el primer amor, otra iglesia que está pasando por severas persecuciones, otra iglesia que está tolerando una falsa doctrina en la iglesia, como la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, otra iglesia que ha permitido que una profetisa llamada Jezabel seduzca a los siervos de Dios a la fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra iglesia que nos habla también de que tiene nombre de que vive pero que está muerta, está viviendo un formalismo, pero que sin embargo hay un grupo de personas que están siendo fieles a Dios, que tienen sus vestiduras blancas, que son hallados dignos delante de Dios. Otro grupo que una iglesia que dice que aunque tiene poca fuerza, pero Dios ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y es una iglesia que no ha negado el nombre del Señor, una iglesia que está trabajando, una iglesia que está nuevamente como en ese primer amor. Y habla también otra congregación que dice la Biblia que es una iglesia tibia, una iglesia conformista, una iglesia que está gozando de muchos bienes, de muchas riquezas, pero que su vida espiritual está apagada, está en tibieza espiritual, está desnuda espiritualmente, sus ojos están ciegos, está empobrecida espiritualmente, y el Señor está por fuera de esta iglesia llamando a la puerta a ver si hay alguno que quiere abrirle para él poder entrar y hacer morada con ella. Entonces, estas son las cosas que dice, las cosas que son, las cosas que están pasando actualmente. Porque estas 7 iglesias son como representativas de la época de la iglesia en la tierra. Muchas cosas que van a estar pasando desde el momento en que esta iglesia fue fundada, la iglesia de Jesucristo, hasta el momento en que sea quitada de la tierra. Entonces, nosotros podemos mirar en las cosas que están pasando en esta iglesia y estudiar lo que ha pasado a través de toda la historia en la iglesia del Señor Jesucristo y la condición que se está viviendo hoy en la iglesia, y podemos mirarnos a nosotros mismos allí, en qué lugar nosotros estamos. ¿Cuál es la posición en que nos encontramos nosotros como creyentes, como congregación? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Realmente estamos en ese grupo que está preparado para recibir al Señor? ¿O estamos dentro de ese grupo que solamente hay un formalismo, hay un nombre de que se tiene de pronto el nombre de que vives, porque de pronto nos llamamos la iglesia del nombre, la iglesia que tenemos la sana doctrina, pero que de pronto pueda ser un solo formalismo, pero que no hay realmente una vida dentro de nosotros? Y todo esto nos llama a nosotros a examinarnos, porque cada vez que el Señor envía un mensaje, en varias ocasiones está llamando al arrepentimiento a la iglesia, está llamando a recuperar las cosas que se han perdido, a cuidar las cosas que están por morir, a volver a las primeras obras, a recuperar el primer amor, para que Dios no vaya a quitar el candelero de su lugar y la iglesia pierda ese sentido para el cual Dios la puso en el mundo. Entonces esto está hablando para iglesias individuales, iglesias en la ciudad, a nivel mundial. El mensaje es aplicativo para todo lo que la Biblia llama la iglesia del nombre de Jesucristo en el mundo entero. Hay muchas cosas que vemos en estas iglesias. Pienso que como la Biblia nos dice aquí, cuando está hablando de las iglesias, habla del número 7, y nos está hablando de que es la totalidad de la iglesia representada en estas 7. Y es las cosas que van a suceder desde el momento en que la iglesia fue fundada en el aposento alto
hasta el día en que sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Son épocas en la historia que ha pasado la iglesia, pero también son cosas que están sucediendo en la iglesia actualmente, en el mundo, en cada congregación, y debemos nosotros mirar cuál es nuestra condición y nuestra posición ahorita en este tiempo. Aquí me llama la atención que cuando el Señor le dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí habla de esta visión como un misterio. Un misterio significa algo que contiene algo escondido que no se puede entender si no es por revelación de Dios. Un misterio es como una verdad oculta, algo sobrenatural que pasa más allá del razonamiento humano y que se puede entender es a través de la luz del Espíritu Santo, y que podemos entender, como por ejemplo cuando Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que cuando Pablo está diciendo eso, está diciendo que hasta el momento no se conocía eso, que todos los cristianos dicen no todos vamos a morir, pero que sí todos vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esa fue una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, un misterio oculto hasta ese momento, pero que cuando él lo recibe lo da a conocer para que la iglesia podamos entender las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, un misterio quiere decir que hay algo allí escondido que Dios quiere que nosotros entendamos y que ahora es revelado. Entonces, estas 7 iglesias son como un misterio que nos está mostrando que hay un propósito de Dios a través de toda la historia con la iglesia de Jesucristo. Entonces, las cosas que son, se está refiriendo a las cosas del capítulo 2 y 3, es decir, a las cosas que están sucediendo en la iglesia desde el día en que la iglesia nació en Pentecostés hasta el momento en que sea quitada de la iglesia. ¿Por qué podemos entender eso y por qué decimos eso? Porque el capítulo 4 de Apocalipsis comienza con unas palabras que nos dan a entender esto. Dice el capítulo 4, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Después de esto, ¿después de qué? Después de que Dios le da aquel mensaje acerca de las iglesias. Después de que pase la temporada de la iglesia en la tierra. Entonces dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces notemos que ahí está diciendo que las cosas que siguen después del capítulo 4, dice, son las cosas que deben suceder después de estas. Después de estas se está refiriendo a las cosas que le está hablando en el capítulo 2 y el capítulo 3, es decir, las cosas referentes a la iglesia. Entonces esto nos da a entender a nosotros que después del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no está en la tierra. El tiempo de la iglesia en la tierra ha terminado y comienza las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, después del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, hacia adelante, nosotros vemos que empiezan a suceder las cosas después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Que la iglesia tiene una esperanza bienaventurada. Mire, si la iglesia estuviera esperando la gran tribulación, no le llamaría a la Biblia a esto la esperanza bienaventurada. Ahora, también dice Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 1, el versículo 9, nos dice la palabra de Dios que nosotros nos convertimos a Dios de los ídolos
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el que resucitó de los muertos, el cual nos libra de la ira venidera. La Biblia llama a la gran tribulación el día de la ira de Dios. Ahí se habla de la ira venidera, no es la ira del diablo, no es la ira del enemigo, es la ira de Dios que va a caer sobre el mundo entero para castigar, dice la Biblia, a las personas que no conocieron a Dios ni quisieron recibir el amor de la verdad. Aquí dice en la segunda carta a los tesalonicenses, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y se en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gloria al Señor. Entonces aquí está diciendo que vendrá el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la ira, cuando el Señor venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni quisieron obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También la primera carta de a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, mire, la palabra de Dios siempre nos está mostrando que la esperanza de la iglesia es el arrebatamiento y no la gran tribulación. Hace tiempo escuchaba a un predicador que le decía a su congregación, dice, tenemos que prepararnos para cuando llegue la gran tribulación que podamos soportar las cosas que vienen. Pero esta doctrina realmente es contraria a lo que la palabra de Dios dice. Cuando Juan está aquí escribiendo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, escribiendo a una de las iglesias, nos está diciendo aquí el capítulo 3 y en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es muy importante. Mire, cuando nosotros encontramos el sentido de esto que está escribiendo aquí Juan, podemos entender claramente algunas cosas. Y lo primero es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La palabra que está aquí realmente en el original cuando dice, te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, ahí la palabra es sacar del escenario. No es guardar pasando a través del escenario, sino sacar del escenario como cuando Dios sacó a Lot cuando fue a destruir a Sodoma. Nosotros vemos que siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a enviar un juicio, Dios sacaba a las personas que él quería guardar. Entonces, en el caso como cuando Dios fue a enviar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, primero sacó a Lot y a su familia y luego envió el juicio. Cuando llegue el momento de la ira de Dios, de la gran tribulación, donde se van a derramar las copas de la ira, cuando van a venir las plagas que van a venir sobre el mundo entero y cuando va a venir todo el caos que va a venir en ese tiempo, la iglesia habrá sido sacada de la tierra. Y por eso el Señor dice aquí en este lugar, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nota el propósito de la gran tribulación. Dice que es para probar a los moradores de la tierra. Ahora,
Entonces, el tiempo de la gran tribulación no es para la iglesia, es para probar a los moradores de la tierra. Porque en el libro de Apocalipsis, siempre que usa el término los moradores de la tierra, está dando a entender las personas que tienen aquí en la tierra su esperanza, sus afectos, como cuando dice Pablo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, que hay hombres cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted sabe que cuando hay problemas, por ejemplo, en un país, están en conflictos, ¿qué es lo que hace la embajada? Por ejemplo, recuerdo un tiempo cuando aquí en Colombia habían problemas muy complicados, problemas delicados de orden social, de inseguridad. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos envió, o sea, un mensaje para que todos los norteamericanos fueran sacados de aquí de Colombia y se fueran para su país, porque decían estar en peligro. Entonces se dio la orden que todo ciudadano norteamericano saliera de aquí de Colombia y se fuera para su país. Mire, si esto lo hace una embajada aquí en la tierra y protege a sus ciudadanos, piense lo que Dios va a hacer con los ciudadanos del reino de los cielos, que somos la iglesia de Cristo. El Señor no se va a quedar mirando sabiendo que las cosas que va a enviar son castigos, la ira de Dios, juicio sobre este mundo por vivir impíamente. El Señor no dejará a su iglesia pasar ese tiempo aquí de gran tribulación, sabiendo que nosotros estamos guardando una palabra de paciencia porque tenemos una promesa de que vamos a ser librados de aquella hora que vendrá sobre el mundo. Gloria a Dios. Mire, el libro de Apocalipsis, quiero terminar por ahora diciendo esto, que quizá en otra ocasión miremos un poco más sobre esto. El tiempo se me ha acabado aquí, pero quiero decir, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, de allí el versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios allí: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Usa otra vez esa palabra, los moradores de la tierra. Pero luego dice una palabra más adelante: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces hay una palabra de regocijo para los que están arriba y una palabra de ay para los que están abajo. Entonces yo me incluyo ahí con los que en ese tiempo ya estaremos arriba en la presencia de Dios y no nos va a tocar a nosotros la tormenta que va a pasar este mundo aquí abajo. Recordemos que la Biblia nos da una designación a nosotros como águilas, y las águilas, cuando viene el tiempo de la tormenta, las águilas se remontan por encima porque tienen su morada en lo alto, en la peña. Nosotros, la iglesia de Cristo, no somos moradores de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos peregrinando aquí, pero que cuando llegue el momento y suene la final trompeta, Dios nos sacará de este mundo, Dios sacará aquí sus embajadores, sus representantes, y este mundo entonces estará listo para el juicio y para la ira de Dios. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en nosotros firme esta esperanza, esta confianza, que la esperanza nuestra es la esperanza bienaventurada, no es una esperanza de tribulación, es una esperanza bienaventurada. La Biblia sí dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, pero es las que estamos viviendo aquí en la tierra por causa de Cristo, pero no es por causa del pecado que Dios va a castigar en el mundo. Más adelante y en otra ocasión, con la ayuda de Dios, miramos un poco más sobre este tema. Que la paz de Cristo sea con nosotros y levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Hermosa enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Así que vamos.